La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Primeramente, las sepulturas prehispánicas, antes del 3100 a.C., eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de cripta y cubiertos de losas de piedra, aunque no era infrecuente que los chacales escarbaran y terminaran por desenterrar los cuerpos. Esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. A medida de que estos edificios fueron agarrando importancia, se incorporaron salas para guardar las ofrendas de productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba. Era frecuente agrupar varias de estas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue protagonista por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Saqqara, al sur de la capital de Menfis, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10,4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo. Además de la entrada principal situada en la esquina suroeste, para evitar la violación, se construyeron varias puertas falsas. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada de la meseta de la roca. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Zoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero se cambió a un monumento piramidal disponiendo de 5 mastabas más encima de la primera, que pasaría así a convertirse en la base principal de la pirámide escalonada. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada revestidas de finas losas calizas blancas. Las pirámides de Gizeh, mejor conocidas como las pirámides de Giza, fue la primera de las 7 maravillas del mundo. Se componen de 3 pirámides de diferentes tamaños, todas orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la de mayor tamaño. Fue fundada por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. La segunda, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la dinastía. Y por lo último al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefren, construyó la tercera y la más pequeña de las 3 pirámides. La pirámide de Keops medía originalmente 230 metros de lado y 146 metros de altura. En la actualidad, estas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior fue utilizada para aprovechar los bloques como material de construcción en el Cairo. La pirámide de Kefren tenía 215 metros de lado y 143 metros de altura, y es la única de las 3 que conserva parte de su envoltura original de piedra calcárea. La pirámide de Miquerinos es la más pequeña de las 3. Medía 108 metros de lado y 66 metros de altura. También le falta su revestimiento original, el cual era de granito. En torno a cada una de las pirámides se extiende un gran conjunto funerario. El acceso se realizaba desde el valle del río Nilo. Se ascendía a través de una calzada, que es la que había servido para acarrear las piedras desde el río, y se llevaba hasta el pie de la pirámide, donde había un templo funerario donde se extendía Necrópolis, o mejor conocida como la ciudad de los muertos, que eran pequeñas tumbas y mastabas para los miembros de la familia real y altos dignatarios de la corte. El templo del valle está constituido por columnas y dinteles con vigas cuadrangulares de granito levantadas sobre un suelo de alabastro. En el muro frontal de la sala se alineaban 23 estatuas del rey sobre el trono. Algo más al norte del templo inferior de Kefren, los escultores reales aprovechaban un montículo de calzarea para esculpir la gigantesca figura de la esfinge de Kefren, con el cuerpo de un león agazapado y la cabeza del faraón, cuyas patas delanteras están hechas de adoquines. Los egipcios solo tenían herramientas de madera, piedra y cobre,
y no disponían de vehículos a ruedas. Así pues, para deslizar los bloques de piedra debieron utilizar unos rodillos o una especie de trineos, o tal vez se fijaban en unas plataformas de madera en forma de media luna a los bloques cúbicos, lo que permitía a unos pocos hombres acarrear las piedras. La nivelación de la pirámide se realizaba por medio de zanjas llenas de agua. Una vez preparada la inmensa plataforma, se iniciaba una colocación de los bloques de piedra, hilada sobre hilada. Incluso modernos instrumentos de levantamiento topográfico solo detectan un desnivel de aproximadamente un 1.25 centímetros en la esquina noroeste de la pirámide de Keops. Las casas y las poblaciones egipcias. Bajo el reinado que tuvo el faraón Akhenatón, se estuvo creando una nueva metrópolis debido a que las anteriores, ubicadas como en Memphis y Tebas, habían desaparecido porque las casas estaban hechas de ladrillo y se estuvieron desapareciendo. En esta nueva metrópolis creada por el faraón se llamaba Ajatón. El faraón buscaba que fuera la sede de la revolución religiosa que intentaba hacer. Finalmente Ajatón estuvo muriendo y por parte de los que fueron los sacerdotes, por parte de Amón, se encargaron de demoler la ciudad y los templos que se habían construido. Finalmente sí quedaban algunos restos de lo que fue la ciudad, en los cuales se estuvo creando una pequeña casa como tipo mini ciudad, en la cual se encontraba un templo para el dios Atón. Atón era una deidad solar, se especulaba que era considerado el espíritu que alentaba la vida en la tierra. En esta pequeña ciudad se encontraban lo que eran las casas de los artesanos que realmente tenían que vivir bien porque la función principal que tenían los artesanos eran lo que era la escritura y la pintura y eso era fundamental para el templo. Estos tenían unas casas de planta alargada, eran, están un poco angostas pero estaban largas. Las mías que se tenían eran de 6 y 4 metros de ancho, pero de 20 a 25 metros de largo. Estas casas, la primera habitación que se tenía era una sala de visitas en la cual pues recibían a las visitas y tenían un pequeño altar dedicado al dios de la familia, el dios Bes. En la parte trasera se encontraba el patio que tenía una pequeña escalera que daba para la cocina. La cocina se encontraba descubierta por razones de ventilación y también cabe resaltar que en estas casas se tenía una pequeña bodega para cada casa y por lo regular esta bodega se encontraba excavada debajo de la casa o debajo de las rocas. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Habla que en el antiguo Egipto, después de la cuarta dinastía, los faraones sucesores construyeron pirámides más pequeñas y sucedió una fractura en su imperio, por lo cual estas pirámides fueron reemplazadas por templos y tumbas. A consecuencia de estos actos, los dioses se molestaron por cambiar las pirámides por tumbas, ya que la idea de hacer pirámides era de Ra, el dios del cielo u origen, la cual fue cambiada por Amón. Todo esto sucedió en Tebas, una ciudad que estaba en lo más alto en Egipto. Después de ello surgió el inicio del Imperio Medio. También por ello surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y Luxor. Entre estos templos estaba el templo de Hatshepsut. Ella era una reina que gobernó como faraón en la 18ª dinastía. Tenía muchos logros, pero uno que destacó más fue una expedición naval que realizó al Punt. De ahí trajo un cargamento del árbol de la mirra, que era producto de goma, resinas y resinas aromáticas. La reina mandó a sus arquitectos y administradores a crear un templo funerario con terraza que era en honor a Amón. Según era un paraíso terrenal. Todos estos templos estaban organizados de manera geométrica y espacial. Al otro lado del río construyeron el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Este era muy famoso por su amplitud y su construcción. Utilizaba columnatas que son atravesadas y una de ellas conectaba hacia otro templo que era dedicado a Hathor, casa del sol, la diosa del amor, artes y la música, y Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Estos templos destacaban mucho porque estaban conectados a la naturaleza y era como estar en el aire libre. En templo de Amón en Conrac. Cabe destacar que antes lo que eran los templos egipcios eran
considerados más que centros de culto, de religión, de ser considerados solo como iglesia, se consideraba como el palacio de gobierno, lo que era lo más importante de la ciudad, dado que aquí se llevaba a cabo toda la administración, se llegaban a encontrar lo que eran las escuelas, universidades, bibliotecas, la administración agrícola, la burocracia y entre otras cosas más. En los templos existían lo que eran los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban básicamente de lo que era la enseñanza. En esos tiempos lo más importante era lo que era la escritura y la pintura para los habitantes, dado que con eso se garantizaba que las imágenes y lo que se grabara en las estatuas, pues se grabara bien. En ese templo también se llevaba a cabo los eventos teatrales y religiosos, básicamente se llevaba a cabo todo aquí. El templo de Conrak está ubicado al sur de Tebas, a orillas del río Nilo. Cabe destacar que este templo se convirtió en el templo más importante de todo Egipto y después en el lugar más sagrado. El templo de Amón era bastante grande, tenía una serie de zonas, pero la más importante era el Secos. El Secos era el lugar donde estaba la residencia del dios. A este lugar solamente accedían los sacerdotes. Aquí se tenía una estatua del dios. Se supone estaba hecha de madera, pero estaba cubierta de oro. Y los sacerdotes diarios se encargaban de lavarla, de limpiarla, de vestirla y hasta alimentarla. El templo de Amón duró bastante tiempo, se estimula que duró todo el Imperio Medio, dado que de generación en generación, tras el pasar de los faraones la fueron haciendo más grande, fueron añadiendo más jardines, más pilonos. Los pilonos básicamente eran como una pirámide truncada, era un tipo muro con una entrada, era como una tipo entrada, pero con una entrada grande. Se estimula que de los 700 años que duró, se fueron agregando y agregando más.